Enfermedades y sus significados emocionales. Y nos acompaña ya Sergio Villamizar, quien es Master Coach especialista en hipnoterapia. Bienvenido y muchísimas Qué gracias. rico por estar aquí. Estaba haciendo las cuentas, lleva 6 meses y 4 días sin venir. Vamos a hacer No. ¿Y cuántas horas? Pero ¿cómo y será, como 17 minutos. ¿cómo será debiéndole plata a este hombre? ¡Qué susto! Pero qué lindo y gracias por la invitación y sobre todo que creo que es un tema que a todas las personas nos toca directamente. Ahora pasó algo. Cuando ahora mucha gente puede hablar de este tema, tú llevas estudiándolo y hablándolo desde hace muchos años. Creo que eres el pionero desde del tema de la salud emocional y su implicación con nuestra salud. Totalmente. del De esto cuerpo. empezamos a hablar hace 25 años y la gente nos decía, pero eso no tiene lógica, ¿a usted cómo se le ocurre? Pero después empezamos a vincular, que fue lo lindo, todo el tema ayurvédico, ¿se acuerdan de la medicina de Oriente, todo lo que es el manejo de energía? Y empezamos a ver que en realidad las enfermedades hay que verlas desde una óptica muy diferente a como las hemos visto hasta ahora. ¿La enfermedad qué es? Un regalo. Wow, ¿cómo así que es un regalo? Un regalo. Es un regalo que me está entregando mi cuerpo, a través del cual me está diciendo que necesito cambiar un concepto, una creencia o un pensamiento. Pero ¿cómo lo reconozco? ¿Y cómo sé si es concepto, creencia o pensamiento? Es muy lindo la pregunta porque vamos a poner un ejemplo. ¿Qué dolores han tenido en estos días? Y no, yo estoy en la edad del cóndor. No, mentira, por molestar. Pero en realidad casi nada. Pero rico que también nos ayudes a diferenciar creencia, pensamiento y ¿cuál es la otra? No, es que- Concepto. Concepto, creencia y pensamiento. No sé si es lo mismo. ¿Para qué? A ver, ¿qué puede llegar a afectarse? Por ejemplo, tú de niño creciste en una familia donde hubo mucha restricción económica y no abundancia. Y uno va creciendo, va avanzando en los años y no sé si te has dado cuenta que esas personas internamente le tienen un miedo profundo a fracasar. Cuando ese miedo se vuelve muy profundo, empiezan los dolores en el cuerpo. O sea, ahí estamos hablando de una creencia. Yo creo que no me merezco el dinero. Voy a hablar de un concepto. Un concepto es, llegué a los 60 y si a uno no le duele nada es porque está muerto, la edad del cóndor, ¿no? Sí. Entonces empieza uno a pensar que las enfermedades son inherentes a la edad. Pero también hay creencias que yo desarrollo que son propias, en las que yo digo, mi papá tuvo hipertensión, mi abuelo tuvo hipertensión, yo tengo hipertensión. Entonces miremos que son patrones externos que programan internamente. Bueno, yo soy hipertensa, ya que lo mencionas, mi papá era hipertenso, mi mamá también. Ajá. Y yo no, Hipertenso. y somos hermanas. Claro. Sí. ¿Qué papel juega ahí la emoción? ¿Toda? A ver. La hipertensión le da específicamente a personas controladoras, que les gusta que las cosas salgan como ellas quieren, que cuando las cosas no se dan como tú sueñas, por dentro hay un monstruo que dice, uy, Dios mío, pero qué piedra, y esto porque no lo están haciendo de esta manera, si no lo hago yo, no lo pueden hacer de la misma forma que lo hago. Ella se ríe apenas y me mira, usted preguntó, usted responde. Tenga lo suyo. Sí, a Entonces, todo. cuando yo empiezo a mirar eso, hay un extremo control en mi vida. La tensión genera estrés. El estrés hace que yo me angustie y el cuerpo, y te voy a contar lo más complejo, comienza a tener cambios. ¿Por qué? Porque el corazón trabaja distinto cuando tú estás angustiado a cuando estás en un estado normal. Entonces, el corazón es un músculo, se expande y empiezan los problemas cardiovasculares. Entonces, lo que uno dice, un problema de tensión no es nada, es una alarma porque hay algo que tienes que controlar emocionalmente. ¿Qué es la emoción que tienes que controlar? La ansiedad de querer tener el control. Entonces, si yo empiezo a mirar cada parte del cuerpo, y lo voy a explicar brevemente, por ejemplo, los dolores que se generan en la cabeza, cuello, que A no eso te diría veo. Sandrita que tiene migraña. La migraña es una persona que le gusta tener el control y que le tiene miedo al futuro. Indirectamente, yo cuando miro el futuro digo, ¿y será que sí voy a lograr lo que quiero? Me la paso pensando, soy un rumiante de pensamientos, tengo una conversación conmigo todo el día, ¿no? Entonces, la mayoría de los resultados que se dan no me gustan, porque yo digo, ¿y qué tal que no me pase esto? ¿Y qué tal que no logre esto? ¿Y qué tal que no lo consiga? ¿Y qué tal que me saquen? ¿Y qué tal que...? Y empieza uno con esa duda, o sea que hay un exceso de pensamiento. Entonces, cuando pienso mucho, la cabeza se recalienta y empiezan las migrañas. Con eso empezamos entonces con la cabeza y empecemos a bajar. La migraña, ¿qué hace? Te tiende a la cama, te obliga a descansar, a dejar de pensar. O sea que cuando tengas migraña, no te sientas mal por tener que acostarte, sino piensa que ese descanso, así sea de 10 o 15 minutos, te está permitiendo encontrar el equilibrio. Y ahí la respiración es fundamental. Me voy a ir al cuello. ¿Para qué sirve el cuello?
Para sostener la para sostener cabeza. la cabeza, para mirar a Pero la para hablar también, derecha, para para mirar a la mirar la izquierda. vida. Entonces, cuando yo siento un gorila en los hombros, es porque literalmente hay una perspectiva de mi vida que yo no quiero ver. No quiero ver esta historia que me están contando, no quiero aprender algo nuevo, no quiero cambiar mi rumbo. Y el cuello empieza a doler. Entonces las señoras de cierta edad comienzan el problema en el hombro, el problema en el cuello, y es porque hay una carga que se empieza a generar. Las cargas son literales. Cuando yo tengo una carga emocional, es que me toca ayudarle a mi papá, me toca ayudarle a mi mamá, eso es una carga, yo no lo veo desde el amor. Eso se convierte en un dolor físico y allá llegan todos los días, oiga, ¿qué será esto que no me encuentran absolutamente nada? El siguiente problema, dolores de pecho o de espalda. En las mujeres el cáncer de mama, que es una de las cosas muy comunes, están ligadas dependiendo el lado donde se haya generado la enfermedad. Si es en el lado izquierdo, tiene que ver con una relación que no he sanado con mi historia materna. Si es del lado derecho, tiene que ver con una relación del lado paterno. Entonces, cuando empezamos a sentir dolores, tengo que entender en qué parte del cuerpo está y en qué lado del cuerpo está para entender si es mi lado masculino o femenino. Todos hemos tenido conflictos con nuestros padres, es el aprendizaje más grande Eso que te iba a tenemos. preguntar. ¿Y por qué entonces algunas personas no manifiestan con la enfermedad y hay otras que sí? De pronto no lo manifiestan ahora, pero a largo plazo esto es como la barba, sale porque sale. Entonces, cuando tú empiezas a entender el cuerpo es un mensajero. Por ejemplo, las caderas implica que tengo un miedo a tomar decisiones en mi vida, a avanzar. Entonces, por eso la mayoría de personas de cierta edad fractura de cadera. O sea, uno empieza a analizar y Las uno dice, gastritis, las agrieras, eso que es tan común. que uno sistema siempre- digestivo. Me como las cosas, no me las trago, no las digiero. Un jefe que no me gusta, un compañero de sed con el que no me siento amado, Un esposo, un esposo una esposa. con el que no soy feliz, un hijo que estoy teniendo un conflicto porque está en una vida diferente a la que yo busqué, un trabajo que estoy desarrollando que no es el que yo desearía. Eso genera un rechazo y por eso viene la gastritis, la inflamación del colon y todas las enfermedades de ahí. Ahora, los pies, las rodillas, cuando tú tienes problemas de rodillas que son muy comunes, ¿no? Empieza Ay, uno a cierta sí. edad, ay, la rodilla, es que eso es normal. No, eso no es normal. La rodilla representa la flexibilidad que tengo ante la vida. Entonces, si yo no tengo la capacidad de ponerme de rodillas y de entender que ¿Me hay cuesta ser otra humilde? opción, es porque literalmente tengo un ego tan grande que necesito empezar a trabajarlo y las rodillas me lo muestran. Los griegos decían que los problemas de huesos son el llanto del alma. Ah. Cuando tú tienes un problema, por ejemplo, en huesos, articulaciones, tienes que viajar a tu infancia y por eso la hipnosis es tan importante y cambiar la interpretación, porque seguramente yo de niño me sentí no amado, me sentí rechazado, no me sentí valorado por papá o por mamá. Incluso en el embarazo, pues pregunto ya si consulta, porque por ejemplo yo nací con una displasia de cadera, ¿cierto? Y entonces yo no me acuerdo de nada de eso. Sí, los médicos dan un montón de historias, ¿no? Ajá. Pero si lo miramos a nivel epigenético, que vamos a meter otra frase nueva aquí, la epigenética es, se ha logrado demostrar que nosotros le entregamos a nuestros hijos no solamente la altura, el color y la conformación, sino los traumas Sí. emocionales. O sea, si yo hoy tengo un trauma de un abandono en una relación y no lo sano, esa misma experiencia se la entrego a mi hijo. O a mi nieta. O a mi nieta. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Se repite la historia. Ahí viene el problema de la historia de por qué la presión en tu familia está en unas personas y no en otras. Entonces, tu experiencia tuvo que haber sido diferente a la de ella. Y, Tuvieron que y haber mis visto la... alianzas sálmicas también. No, pero no lo No lo metemos. No, completemos. si le metemos Ajá. tantas cosas ahí, no se sí, enreda. a duras penas he Sí, a entendido lo duras que es la penas, sí. hipertensión, mi amor. Una pastilla ya. Entonces ya me meten hasta por allá, ya me enredan. Eso es como una receta de cocina, tiene que tener buenos ingredientes para que vaya entendiendo. Total. Pero lo importante de entender es que no es que nos sintamos culpables de estar enfermos, porque a veces la gente dice, no, pues tras de que tengo dolor, usted dice que es mi culpa porque estoy viviendo así de mal. Y te digo, no, el tema es que necesitas aprender a aceptar la enfermedad con amor. Entonces, la primera receta para poder cambiar la enfermedad es entender que la enfermedad no viene a castigarte, la enfermedad viene a mostrarte algo que necesitas cambiar. Entonces, dependiendo de la parte del cuerpo donde tengo el dolor,
empiezo ya más a profundidad a entenderlo. Entonces, si tengo un problema de ojos que no quiero ver, si tengo un problema de garganta, un problema de tiroides que no he expresado en mi vida, que me llevo comiendo 10, 15, 20 años y por eso tengo problemas de... Entonces uno dice, ay, es que se me cae el pelo. El insomnio es exceso de pensamiento. Cuando uno tiene insomnio es porque hay una idea que tiene uno aquí metida que no lo deja dormir. Ay, pero nunca. Nunca. En cambio, yo tengo una amiga por allí, controladora, exceso de pensamiento, ¿cierto? Y con tiroides, ¿o no? No, tiroides no, tragoides. Pero Tragoides. todavía no, pero sí. Pero la tiroides está ligada directamente a no expresar. Entonces, ¿qué pasa? La tiroides es el general de las glándulas en el cuerpo. Entonces empieza la caída del cabello, la resequedad de la piel, empiezan una cantidad de cosas que la gente dice, ve, pero es que se me están partiendo las uñas. ¿Qué será? Pero uno tiene que La entender. energía, el motor, ¿no? Es todo lo que tú Todo, realmente sí. estás buscando. Sergio, yo te sigo en el Instagram y desde que empezaste a hablar de esto, o sea, me he vuelto casi una adicta Qué linda. de tu cuenta. Invitemos a la gente porque hay una información muy, muy linda, pero quería preguntarte también dónde encontrar más información acerca de lo que haces. ¿Tienes charlas, conferencias, das asesorías? A mí me encuentran en internet como Sergio Villamizar Entrenador o en TikTok como Sergio Villamizar Coach. Pero hay algo muy lindo y es, llevamos 5 años creando un contenido gratuito para que las personas puedan entrar a aprender de esto. Lo único que tienen que hacer es www.comosanarme.com. Es lo único que tienen que hacer. Entras, ahí abres la página, te pide un dato y aprendes cuáles son las emociones, cómo controlarlas, de qué manera negociar con ellas y cómo entro en un estado de armonía conmigo mismo. Porque te voy a decir algo, hoy de cada 10 personas, 8 están expresando que hay problemas físicos y psicológicos. No hemos hablado de una enfermedad que también hace mucha presencia, como el tema de la diabetes. ¿Qué representa la diabetes en los La pacientes? diabetes es falta de amor. Una persona que de pronto fue rechazada en el proceso de embarazo. Un niño que de pronto papá y mamá no estuvieron atentos a él, así hubiera estado rodeado de sus padres, pero no se sintió amado. Entonces es el dulce de la vida. Todo lo que tenga que ver con este proceso son personas que en algún momento se sintieron rechazados y hay que empezar a hacer... Y el Alzheimer. El que se haya sentido rechazado no significa que hayan sido rechazados, porque No. hay cosas que uno De percibe. pronto mi manera de amar los contigo vivió. es Ajá, prepararte un diferente. almuerzo bien lindo Sí, y tú sí, esperas unos mariachis. Sí. ¿Me hago entender? Sí, sí, y tú sí. te sientes rechazada y yo te estoy dando lo mejor que tengo. Entonces, eso depende de la interpretación. O sea que las enfermedades son una interpretación negativa a un hecho que no he podido superar. El Alzheimer. El Alzheimer, el principio básico es perder memoria. Cuando yo oigo personas, y no sé si les ha pasado, que de pronto han causado mucho daño, han causado dolor, han sido victimarios de otros, son personas que repiten, oye, a mí cómo me gustaría borrar este pedazo de mi vida porque hice esto. Eso literalmente es lo que sucede. Son personas que tienen una historia que causaron dolor o sufrimiento o que les causaron un dolor muy profundo y lo quieren olvidar. Y literalmente tenemos la capacidad de rediseñarnos para bloquear ciertas partes de nuestro cerebro y no volver a tener memoria de lo que pasó. Algo tan común en los niños, en los jóvenes, asma, enfermedades respiratorias. Todo lo que tiene que ver con respiración es vida. Si tú te das cuenta, lo primero que tú hiciste al nacer fue respirar y lo último que vas a hacer es respirar. O sea que vida y respiración son una sola cosa. Si tengo cualquier afección que tenga que ver con respiración, es porque no estoy viendo la vida con amor. Es porque me siento que no estoy encajando en el mundo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de procesos de asma se dan en los niños. Hay que ponerle mucha atención y un proceso psicológico de acompañamiento porque ese niño seguramente no se está sintiendo valorado en su propia familia. Entonces, esos son señales que te está mandando a ti el cuerpo para transformar tu realidad. Hay algo y es, ya la ciencia lo está evaluando, pero qué bueno que lo cuentes, porque no debe faltar el televidente que dice, pero vea pues, me viene a decir que acerca de las emociones, cuando hay un montón de enfermedades que son genéticas. Ajá. Y esta parte de la genética que incluso le estábamos tocando nosotros, ya está muy reevaluada incluso por la ciencia. ¿Por qué? ¿Tengo tiempo para contar una historia de un minuto? Sí. Un minuto, sí. Se cogió un grupo de ratones. A esos ratones se les estimulaba con un olor de naranjo y se les ponía un choque eléctrico. Y eso se hizo por más o menos 15 días consecutivos. Los hijos de esos ratones, en el mismo laboratorio, se soltaba el olor del naranjo y empezaban a chillar y atacarse entre ellos sin haber recibido el toque eléctrico. Y así pasó con los nietos, bisnietos y tataranietos. O sea que lo que tenemos que entender es que las enfermedades no son hereditarias, sino se heredan los patrones conductuales que desarrollan la enfermedad.
O sea, yo no heredo la hipertensión, yo heredo el comportamiento de mi papá que era igual al mío y por eso yo soy Ansioso, hipertenso. controlador, perfeccionista. Y mira que lo que uno más rechaza es lo que más atrae en la vida, ¿no? Entonces a mí no me gustaba como era mi papá, pero me terminó convirtiendo como una pequeña copiecita de mi padre. Sí, a mí sí me gustaba. Ay. Sergio, nuevamente, tus redes, entonces la página es comosanarme.com y tus redes. Sergio Villamizar, entrenador, ahí me encuentran en todas las redes sociales. Y por favor, vuelves cada vez que estás en Medellín. Claro que sí. ¿Sabes qué tenemos que hacer con Sergio? Él me enseñó las leyes de la abundancia. Gracias a él yo logré encontrar un secreto muy poderoso en Qué mi vida. linda. Muchas gracias. Próximo tema, ya. No, ¿Listo, está- chuleado? Agendado. Ok.